A ver, ¿qué es lo que hace que alguien cruce la línea? Es una pregunta que tela. ¿Nacemos así con una especie de, no sé, de semilla en la personalidad? ¿O es más bien el mundo el que nos va moldeando? Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en una de las cuestiones más peliagudas de la psicología, esa conexión entre quiénes somos y la agresión. Seguro que hemos oído 1000 veces eso de la personalidad criminal. Suena a peli, ¿verdad? A un mito popular, pero ¿hay algo de ciencia real detrás de esta idea? Pues esa es justo la pregunta del millón que vamos a investigar, metiéndonos de lleno en ese debate de siempre. ¿Qué parte es innata, lo que traemos de fábrica, y qué parte es lo que el entorno hace con nosotros? Para intentar aclarar esto, la psicología pone el foco en lo que llamamos rasgos de personalidad. A ver, para entendernos, son como nuestras características más estables, ¿no? Las que definen nuestra forma habitual de pensar, de sentir, de actuar. Ojo, la personalidad no es una condena, no está escrita en piedra, pero sí que nos da pistas, modelos muy útiles para entender por qué algunas personas tienen, digamos, ciertas predisposiciones. Y claro, esto no es nuevo. Uno de los primeros que se lanzó a intentar mapear todo esto de forma científica fue el psicólogo Hans Eysenck. Su modelo fue una auténtica revolución en su momento. ¿Por qué? Porque fue de los primeros en atreverse a conectar la personalidad directamente con nuestra biología. Y con eso, claro, sentó las bases para empezar a entender cómo nuestros rasgos más innatos podían tener que ver con la conducta antisocial. Vale, ¿y qué propuso Eysenck? Pues básicamente tres grandes dimensiones. La primera es el psicoticismo. Ojo con el nombre, que suena fuerte. Si puntúas alto aquí, se asocia con ser más bien egocéntrico, frío e impulsivo. Luego está la extraversión, que nos suena a todos. Gente sociable, activa, que busca sensaciones. Eysenck lo relacionaba con un cerebro que, por así decirlo, tiene un nivel de activación bajo y necesita estímulos de fuera para ponerse las pilas. Y el tercero, el neuroticismo, que tiene que ver con la inestabilidad emocional, con tener nuestro centro emocional, el sistema límbico, muy reactivo. La teoría era que si juntabas puntuaciones altas en las tres, sobre todo en psicoticismo, tenías el cóctel perfecto para una mayor vulnerabilidad a la conducta delictiva. Vale, de ese modelo podemos sacar dos rasgos que son, clave. Son como la gasolina para el fuego. Hablamos de la impulsividad y de la búsqueda de sensaciones. Vamos a verlos un poco más de cerca porque son como los grandes amplificadores del riesgo. Primero, la impulsividad. ¿Qué es exactamente? Pues en pocas palabras es actuar sin pensar. Es esa tendencia a lanzarse a por la recompensa de ahora mismo sin pararse a ver qué pasará después. Y cuidado, que no es solo ser un poco espontáneo, ¿eh? Es una dificultad real para echar el freno y evaluar. Y claro, es fácil imaginar por qué esto es un factor de riesgo para meterse en líos. Y por otro lado tenemos la búsqueda de sensaciones. Y esto, a ver, no es que te guste ir a un parque de atracciones, va mucho más allá. Es una necesidad casi física de vivir cosas nuevas, intensas, complejas y estar dispuesto a asumir riesgos de los gordos, físicos, sociales, hasta legales, para conseguirlas. Es una búsqueda constante de alto voltaje, que lógicamente puede llevar a saltarse las normas con más facilidad. El modelo de Eysenck, como decíamos, fue un antes y un después. Pero claro, la ciencia avanza, no se queda quieta. Y toda esa investigación ha ido evolucionando hasta llegar a un modelo que a día de hoy tiene un consenso científico brutal. Hablamos del modelo de los 5 grandes, o The Big Five, como se le conoce. La idea aquí es que nuestra personalidad se puede describir a grandes rasgos con 5 dimensiones. Son estas: cordialidad o amabilidad, que es básicamente ser cooperativo, empático. Luego está la responsabilidad, que tiene que ver con la disciplina, el orden, ser de fiar. La extroversión, que esa ya la hemos visto. La apertura a la experiencia, o sea, la curiosidad, la imaginación. Y por último, de nuevo, el neuroticismo, que es la inestabilidad emocional. Y ahora viene lo bueno. De estos 5 grandes factores, la investigación ha descubierto que hay solo dos, que se repiten una y otra vez como los mejores predictores de la conducta antisocial. A ver, ¿cuáles diríamos que son? Pensemos un momento. Pues ahí va. La clave está en tener una baja cordialidad y una baja responsabilidad. Esto es lo que nos dicen muchísimos estudios. Si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. Poca cordialidad significa ser más hostil, con menos empatía, más dado al conflicto. Y poca responsabilidad se traduce en impulsividad, en no planificar, en saltarse las normas a la torera. Juntamos las dos cosas y, bueno, tenemos un cóctel de riesgo bastante potente. Bien, entonces parece que tenemos identificados ciertos rasgos de riesgo. Pero, un momento. ¿Esto significa que si tienes esos rasgos ya estás sentenciado? ¿Que tu personalidad es tu destino? Pues no, rotundamente no. Los rasgos no funcionan en el vacío, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y la foto se hace completa. Esto es súper importante que quede claro. Los rasgos de personalidad no son un guión cerrado que te obliga a actuar de una manera.
Son más bien como una predisposición, una especie de sensibilidad especial que está todo el rato interactuando con lo que nos rodea, con el entorno, con lo que vivimos, con las oportunidades que tenemos o que no tenemos. Fijaos, este ejemplo lo explica genial. Vamos a imaginar a alguien muy impulsivo. Vale, ese rasgo por sí solo no tiene por qué llevar a nada malo. Pero ¿qué pasa si esa persona se mueve en un grupo de amigos que, digamos, le animan a hacer cosas arriesgadas? Pues que esa impulsividad se convierte en un amplificador. ¡Bum! La combinación de las dos cosas es lo que dispara el riesgo de una conducta antisocial. Es, como se suele decir, juntar la chispa con la gasolina. De hecho, hay una cita del material que lo clava. Dice que las mismas variables de personalidad pueden ser un factor de protección en unas situaciones y un factor de riesgo en otras. Y es que es así. Pensemos en el ejemplo de antes, esa persona que busca sensaciones. Si está en un entorno donde puede canalizar eso en, no sé, ser un atleta de élite o un emprendedor, genial. Pero si su entorno es destructivo, ese mismo rasgo puede llevarle a la delincuencia. Al final, la personalidad es como una lente que modula cómo nos afecta el mundo. Y con todo esto, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿verdad? Vemos que no existe una personalidad criminal como un bloque único. Lo que existe es un baile súper complejo entre nuestras predisposiciones y el mundo en el que vivimos. Y claro, esto nos deja sobre la mesa una pregunta final, y es de las gordas. Si sabemos que ciertos rasgos nos hacen más vulnerables al entorno, ¿dónde ponemos la línea de la responsabilidad de cada uno? Es un cruce de caminos brutal entre la psicología, la ética y la justicia, una cuestión que la verdad da para pensar, y mucho.